Hola, bienvenido al canal. Hoy nos sumergiremos profundamente en un tema poderoso y transformador, cómo la oración intercesora puede cambiar vidas, incluida la tuya. Este es el tercer nivel de la oración, donde trascendemos nuestras propias necesidades y nos convertimos en instrumentos de Dios para interceder por otras personas, circunstancias o incluso naciones enteras. Hoy verás un enfoque único que expandirá tu visión sobre lo que significa orar en la cuarta dimensión. Para empezar, leamos juntos Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Busqué entre ellos a alguien que construyera el muro y se pusiera en la brecha delante de mí en favor de la tierra para que no la destruyera, pero no encontré a nadie. Este versículo nos revela la urgencia y la importancia de alguien dispuesto a interceder. La oración intercesora es más que una simple petición, es un acto de profundo compañerismo con Dios, donde asumimos la carga de Cristo y participamos en su misión redentora en el mundo. Deja tu like en este video y compártelo con algún amigo o amiga que necesite escuchar este mensaje. La intercesión ocurre en un nivel espiritual profundo, muchas veces orando por lo desconocido. Es el Espíritu Santo quien conoce la verdadera necesidad y nos guía a interceder por situaciones que ni siquiera comprendemos. Permíteme compartir una historia que ilustra este poder. Un grupo misionero, al atravesar un desierto africano, fue sorprendido por una tormenta de arena que desvió su camino. Sin agua y enfrentando la deshidratación, estaban al borde de la desesperación cuando encontraron un pequeño pozo que los salvó. Más tarde, al regresar, se dieron cuenta de que el pozo no estaba allí. Alguien, en algún lugar, estaba intercediendo por ellos, y Dios realizó un milagro para suplir su necesidad. Para ser un intercesor, es necesario poseer cualidades específicas. Simeón es un ejemplo perfecto. Era justo y devoto, un hombre que esperaba la consolación de Israel y que vivía una vida de oración constante. No solo oraba, sino que también comprendía la importancia de esperar en el Señor y discernir su voluntad. Ahora, imagina el impacto de una vida dedicada a la intercesión. ¿Cuánto puede ser usado por Dios para transformar situaciones, salvar vidas y traer esperanza? Este es el llamado para todos nosotros, ponernos en la brecha y permitir que el Espíritu Santo opere a través de nuestras oraciones. Simeón poseía características esenciales que definen a un verdadero intercesor. Era paciente, sabía esperar la respuesta de Dios. Mientras muchos en su época buscaban soluciones políticas, Simeón tenía plena convicción de que la verdadera restauración de Israel debía ser espiritual. Permaneció firme, esperando años por la manifestación de la promesa divina, porque entendía que la solución no era humana, sino celestial. Esa paciencia es una marca de un intercesor comprometido. Además, estaba lleno del Espíritu Santo. Solo alguien revestido por el Espíritu puede soportar el peso espiritual de la intercesión. El Espíritu Santo lo guiaba en cada paso y le reveló que vería el cumplimiento de sus oraciones antes de morir. Simeón permaneció en el templo diariamente, movido por la certeza de que Dios cumpliría su promesa. Esta constancia nos enseña que la intercesión exige disciplina, fidelidad y perseverancia. Otro aspecto notable es que Simeón era un hombre de visión. La profecía que pronunció sobre el niño Jesús dejó asombrados a José y María, demostrando que comprendía más sobre el propósito de Cristo que sus propios padres terrenales. Antes incluso del nacimiento de Jesús, Dios ya había levantado intercesores fieles como Simeón y Ana, quienes ayunaron y oraron por la venida del Mesías. Sus oraciones quedaron registradas para siempre en las Escrituras, recordándonos que la intercesión es fundamental para el cumplimiento de los planes divinos. Otro ejemplo inspirador es el de una mujer que recibió visiones del Espíritu Santo sobre una iglesia en el centro de Seúl. En aquel tiempo, Corea estaba bajo ocupación japonesa, y la idea de una iglesia parecía imposible. Sin embargo, obedeció el llamado del Espíritu y oró fielmente. 20 años después, esta iglesia no solo se convirtió en realidad, sino que fue transformada en un instrumento de impacto nacional para el Evangelio. Estas historias nos muestran que la oración intercesora no está limitada por el tiempo ni el espacio. Dios es capaz de preparar el terreno décadas antes, mediante intercesores fieles, para realizar grandes obras en el futuro. Así como una semilla lleva dentro de sí el código genético para generar vida, el Espíritu Santo lleva en sí el plan divino para manifestar la voluntad de Dios en el tiempo adecuado. Dios no necesita nuestra intercesión para cumplir su voluntad,
pero Él eligió incluirnos en el cumplimiento de sus propósitos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser la sal de la tierra. La sal preserva y da sabor, y así es nuestra función en este mundo. Es la presencia de los justos la que impide que el mundo caiga en completo caos y juicio, como sucedió en Sodoma y Gomorra. Nuestro papel como embajadores de Cristo es esencial. Mientras estemos en la tierra, representamos el reino de Dios, actuando como una barrera contra el avance del mal. Así como la sal impide la descomposición, nosotros, a través de la oración y la intercesión, retardamos la acción del espíritu del anticristo que ya opera en el mundo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 3 y 4, se nos recuerda que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Esto significa que, mientras permanezcamos firmes en la intercesión, el poder de Dios prevalecerá. Entender nuestra responsabilidad como cristianos va más allá de disfrutar de los privilegios de la salvación. Estamos llamados a actuar como sacerdotes reales, intercediendo por el mundo ante el trono de Dios. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios y oraban por el pueblo, nosotros también somos colocados en la brecha para luchar por las almas y por las necesidades del pueblo de Dios. Dios nos delegó autoridad espiritual, Cristo es la cabeza de la Iglesia, y nosotros, como su cuerpo, compartimos esa autoridad. Hemos sido levantados y hechos para sentarnos con Cristo en los lugares celestiales. Esta posición nos da no solo responsabilidad, sino también acceso al poder espiritual para actuar en nombre de Cristo. Cuando intercedemos, estamos ejerciendo una autoridad espiritual que supera las limitaciones humanas. Esa autoridad está descrita en el Salmo 110, donde vemos a Cristo como el supremo gobernante y sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Este salmo destaca que la autoridad de Cristo se ejerce en medio de sus enemigos, así como nosotros, como Iglesia, ejercemos nuestro papel de sal y luz en un mundo lleno de adversidades. El dominio de Cristo se manifiesta a través de la Iglesia, especialmente a través de la intercesión. El cetro de autoridad, que simboliza el poder de Cristo, se extiende desde Sión, es decir, el pueblo de Dios. Esto significa que somos el instrumento por el cual el reino de Dios se manifiesta en la tierra. Al interceder, nos convertimos en socios de Cristo en la expansión de su reino, asumiendo nuestro papel como sacerdotes reales y representantes del reino celestial. La oración intercesora abre puertas para oportunidades espirituales. Pablo, aun estando preso, sabía que la intercesión podía romper las cadenas espirituales que impedían el avance del Evangelio. Por eso, él suplicaba a los hermanos que oraran para que el Señor abriera una puerta de expresión, permitiéndole declarar el misterio de Cristo con valentía y claridad. Así como en la vida de Pablo, la intercesión es el canal por el cual se libera la voluntad de Dios en la tierra. Pero el enemigo, sabiendo esto, intensifica su resistencia para bloquear esas puertas. Como se describe en Daniel 10, cuando Daniel intercedió y ayunó por 21 días, el ángel que traía la respuesta enfrentó resistencia espiritual del príncipe de Persia, un poder demoníaco territorial. Esto muestra que toda puerta abierta en el reino espiritual requiere perseverancia y lucha en oración, hasta que la respuesta de Dios se manifieste plenamente. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe entender que ha sido equipada para estas batallas espirituales. El mismo Jesús declaró que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Esto significa que tenemos la autoridad, mediante la intercesión, para abrir puertas que el infierno intenta mantener cerradas y para cerrar aquellas que no deben estar abiertas. La clave es la perseverancia, porque Dios opera a través de las oraciones persistentes de sus santos. Lucas capítulo 18 habla de la parábola de la viuda insistente, ilustrando la necesidad de orar continuamente sin desanimarse. Entender que somos socios de Dios en esta tarea significa asumir la responsabilidad dada por Él para interceder por las naciones, las ciudades y las almas perdidas. Esto no es una opción, es un llamado. En Ezequiel capítulo 22, el Señor dice que buscó a alguien para ponerse en la brecha, pero no encontró a nadie. ¡Qué declaración tan triste! Esto muestra cómo la falta de intercesores puede impedir que la voluntad de Dios se manifieste en ciertas situaciones. Por lo tanto, cada creyente debe preguntarse a sí mismo, ¿estoy dispuesto a ser aquel que se pone en la brecha? ¿Estoy dispuesto a luchar en oración hasta que las puertas sean abiertas y el reino de Dios se manifieste en la tierra? Esta decisión requiere compromiso,
porque la intercesión no es una tarea fácil. Implica cargar con el peso de las almas, sentir el dolor y la angustia de las personas por las que intercedemos y muchas veces enfrentar oposición espiritual directa. Pero la recompensa es gloriosa: ver vidas transformadas, naciones alcanzadas y el nombre de Cristo glorificado. Por último, la intercesión no es solo una responsabilidad, también es un privilegio. El propio Jesús, nuestro sumo sacerdote, vive para interceder por nosotros a la derecha del Padre. Él es capaz de salvar completamente a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él, porque vive siempre para interceder por ellos. Cuando nos unimos a Cristo en este ministerio de intercesión, estamos cumpliendo nuestro propósito como sacerdotes reales, trayendo el cielo a la tierra y colaborando con el plan redentor de Dios. El convite de Jesús para abrir la puerta no es solo para las naciones, sino también para cada corazón individualmente. Es a través de esta entrega que Él nos revela secretos celestiales, nos equipa para realizar su obra y nos convierte en participantes activos en el avance de su reino. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Él nos llama a abrir la puerta de la comunión. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Esta cena espiritual simboliza una unión profunda, donde nuestra voluntad se alinea con la de Él. Cuando entendemos el poder transformador de esta comunión, nuestras oraciones dejan de ser solo peticiones y se convierten en armas poderosas de intercesión. Por eso, la madurez espiritual nos lleva a desear algo más grande: interceder por la voluntad de Dios en la tierra. Como soldados en su ejército, necesitamos determinación y disposición. Como David profetizó: tu pueblo se presentará voluntariamente en el día de tu poder. Este es el llamado a levantarnos como intercesores, comprometidos con la misión de expandir el reino de Dios. La oración intercesora es la clave que abre puertas para avivamientos, transformación de vidas y restauración de naciones. Hemos visto cómo, históricamente, momentos de intercesión colectiva precedieron grandes avivamientos, como el de Gales, el de las Islas Hébridas y muchos otros. Hoy, Dios aún busca a aquellos dispuestos a ponerse en la brecha, como Ana y Simeón, quienes dedicaron sus vidas a interceder por el cumplimiento de las promesas divinas. Ese llamado es para ti y para mí, para convertirnos en instrumentos de cambio en la historia espiritual. Entonces, ¿qué tal si damos un paso adelante? Dios está levantando una generación de hombres y mujeres dispuestos a luchar en oración por sus familias, ciudades y naciones. Es hora de salir de nuestra zona de confort y decir: aquí estoy, Señor, envíame. Levántate como un intercesor, alguien que el mundo espiritual reconozca como guerrero del reino de Dios. Este es el tiempo de volverse violentos espiritualmente, avanzando con autoridad contra las fuerzas que se oponen al Evangelio y declarando la victoria en el nombre de Jesús. Si este mensaje tocó tu corazón, no pierdas tiempo. Suscríbete al canal, dale like al video, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esto. Juntos, podemos ser la diferencia que el mundo necesita. Y si deseas profundizar aún más tu espiritualidad, no dejes de descargar nuestro ebook exclusivo. El enlace está en los comentarios y en la descripción abajo. Sé bendecido.